Vidi, Srini Sagarata. Parte 9. Abril de 2018. Y bueno, Vidi está de vuelta contigo. Te saluda. Vamos a empezar la penúltima entrevista de las charlas de abril. Como las 4 sesiones anteriores, acojo con gran satisfacción sus testimonios y sus preguntas. De la misma manera que el día anterior, voy a puntuar mis respuestas con un silencio. Entonces podemos empezar. Yo te saludo, Vidi. ¿Qué son los puntitos azules estrellados que aparecen furtivamente aquí y allá? Gracias. No se especifica si estos puntos son de luz o de color, incluso si el color es azul, es decir, transparente o no. No es preciso. Por lo tanto, o hay un problema en la retina, pero no depende de mí saber lo que es. Los puntos azules son solo una distorsión de las partículas adamantinas. Estas partículas que se ven como azules son generalmente blancas, redondas y muy pequeñas con a veces una chispa de uno de los lados. Todo depende de la velocidad de movimiento de lo que usted llama estos puntos azules, porque la velocidad es muy importante. En los fenómenos relacionados con el aparato óptico, el desplazamiento muy lento no tiene nada que ver con un fenómeno de percepción ligado a lo sutil. Por otro lado, si el desplazamiento es rápido o si el aspecto y la desaparición en el mismo lugar está sucediendo de repente, entonces en ese momento hay una buena probabilidad de que se trata de partículas adamantinas. En otros casos mucho más raros, porque requiere una descripción diferente donde allí no se trata de puntos sino de esferas que son, de hecho, conciencias desnudas, vinculadas a este mundo o no, a la gente de la naturaleza, a los visitantes, que antes de desplegarse en su dimensión pueden aparecer en forma de una esfera de luz más a menudo blanca o azul, a veces rosada. Pero como regla general, percibir este tipo de presencia en la conciencia desnuda, antes de que se despliega en su dimensión real para ella, puede ocurrir más a menudo solo en una posición extendida, en la oscuridad, en la tarde más a menudo. Así que todo depende, por supuesto, cuando sucede, y la velocidad, el mecanismo de aparición y desaparición. Mi respuesta no puede ser más precisa. El hermano que hizo la pregunta dijo que venían cuando estaba en alguna tarea y que estaban en la forma de estrellas que se movían, no sé qué tan rápido. No puedo decirte más. Gracias. ¿Puedo pasar a la siguiente pregunta? No fue suficiente tiempo. Mi respuesta. No he tenido el tiempo de calentarte. Así que hay 4 preguntas de un hermano canadiense que no está presente. Entonces haremos las 4, antes del silencio. Pregunta. ¿Por qué no puedo hacer contacto físico con mi ángel guardián y guías cuando los siento en mis meditaciones? Ya no he entendido nada. ¿Por qué no puedo hacer contacto físico? ¿Pero qué es lo que llamas contacto físico? ¿Cómo podría un ángel guardián ser físico? Él no está allí. Él no puede responder, ¿pero qué? Vuelve a hacer la pregunta. ¿Con mi ángel guardián y mis guías mientras los siento? Oh, sí, ¿y cómo quieres que en tu actividad efímera un ángel guardián te contacte, a menos que haya una urgencia en la que deba intervenir? Como dices, el contacto es obvio tan pronto como estás inmóvil, en silencio, sin siquiera hablar de estado meditativo. Todavía hay, si me permites decirle, una cierta distancia entre lo que experimentas en tus estados de meditación, como dice, y los estados de la persona. Esto significa que no ha habido un cruce real. Pero como dices, físicamente, el término es un poco extraño, es decir, ¿te gustaría tener las mismas percepciones y sentimientos, el mismo sentimiento que tienes en la meditación como cuando estás en tu vida dentro de la persona? Simplemente significa que la persona todavía no se ha unido plenamente a la conciencia desnuda. La conciencia de la resurrección, el cuerpo de eternidad está allí, pero debe haber una proximidad para no hacer una diferencia entre un estado de consciencia ordinaria, un estado de meditación y un estado de alineación o vibración, simplemente. Continúa. Segunda pregunta. ¿Qué me puede decir acerca de mi vida espiritual anterior?
Ese tipo de pregunta no tiene por qué ser. ¿Y qué más? ¿Cómo puedes atreverte, viviendo lo que vives, pedir una opinión exterior acerca de tu estado interior? Este tipo de preguntas no se pueden resolver, desde el momento en que vives las vibraciones, y mientras hablas, las vives dentro de ti. ¿Por qué querrías que cualquier autoridad, inclusive el todo, se entrometiera en lo que crees ser, si no eres nada? Como ustedes saben, los planes de la eternidad, la luz auténtica, vibral, una, el amor está ahora presente en la Tierra, la única distancia que puede existir en lo que acabo de decir, es que no has acogido suficientemente, es decir, y como presentas las cosas a través de estas preguntas a nivel de tu alma, hay una necesidad de apoderarse en lugar de dejar ir. Si entiendes lo que estoy expresando al nivel de tu alma, resolverás la ecuación por ti mismo siendo autónomo, libre, y no en la búsqueda de experiencias y no necesitar algún lugar, no solo para entender en este caso, sino vivirlo sin dejarlo cruzar. Es una postura peculiar del alma, independientemente de su revocación o no, de su desaparición o no, completa. La recepción permite la transparencia. En ese momento, no habrá distancia entre lo que es posible en la meditación como dices, como dentro del personaje. Pero te recuerdo que ninguna meditación en su sentido original te llevará a la libertad. La meditación y la alineación como las hemos definido, unos y otros son profundamente diferentes. La meditación implica, tanto en la cabeza de un occidental como de un oriental, que hay una necesidad de ver, que hay una capacidad de visión a lo desconocido, pero no es así como se vive. Tienes que invertir el movimiento, es dar la bienvenida y vivir el sacrificio. Siempre y cuando creas que a través de la meditación progresarás en la ilusión y no en la verdad. Porque la postura de la meditación, incluso si dices que ella es sin objeto y sin sujeto, no es lo mismo que desaparecer. Incluso diría que es exactamente lo contrario, ya que solo hay cuando no eres nada, entonces en el plano de la persona, la humildad, la niñez, y todo lo que has escuchado y vivido, pero en el sentido de la eternidad es el sacrificio. No hay otra alternativa, de lo contrario se pone una distancia, consciente o no, y lo más a menudo inconscientemente, cuando se establecen diciendo que meditar, no es una desaparición, todo lo contrario, ya que, en la meditación, incluso si hay ningún objeto, apoyo o técnica, siempre hay algo que se busca. Que pueden pretender a través de cualquier meditación que esto sea vivir una desaparición o los mecanismos de la resurrección que están en curso. La mayoría de las veces cuando no vives las vibraciones y que no tienes antecedentes patológicos a nivel espiritual, de toda forma es siempre patológico, estás disponible, no estás en la referencia, la comparación, la avidez y la necesidad de vivir las cosas. En algún lugar hoy, con lo que está presente por todas partes, la meditación va a poner distancia entre ustedes y la verdad, no pueden ser la verdad. Hay la desaparición, la recepción, el sacrificio. Todo el resto solo es una tontería, todo el resto solo es pérdida de tiempo y están inscritos en el tiempo y no en la verdad. El paragrama no tiene marca, ni palabra, ni visión, ni energía, ni vibración. Así que te invito a cambiar tu punto de vista, e incluso cuando uses esta palabra de meditación, para reemplazarla por alineación, recepción, sacrificio, vacío, lo que quieras. Pero la palabra meditación, hoy en día, es demasiado común, independientemente del tipo de meditación. Si me dices, estoy haciendo una meditación en el corazón, esto es, centrado por la atención y la relajación del resto del cuerpo en el corazón, algo puede pasar, pero sin preguntar, simplemente por el silencio y la obviedad. Tercera pregunta. ¿Cómo puedo volver a conectarme con mis poderes espirituales de otras vidas? Risa. Dilo otra vez. Risa. ¿Cómo hacerme reconectar con mis poderes espirituales? Aquí tienes, estamos en el pasado, no estamos en el presente. ¿Qué ves aquí? Típicamente, error común en todas las espiritualidades, es revivir el pasado o proyectarse en el futuro. No hay vacío ni libertad allí. Usted mantiene su propio marco de tiempo, su propia historia que está relacionada con este mundo, pero que no está relacionada con la verdad.
Tienes que entender que detrás de las palabras que están escritas allí o que pronuncias, siempre hay lo que dices y expresas que no siempre es la verdad que quieres expresar, ya que usas palabras que son comunes, como la palabra meditación, y todo el mundo pone lo que quiera. Te digo, de una manera general, ya anteriormente, pero ahora es aún más cierto, no conseguirás nada con la meditación, si no valoras a tu persona, creyendo que alcanzas el infinito, mientras que solo te quedas en una trama temporal. ¿Y por qué resucitar poderes? Por supuesto, tener poderes. Si me hubieras preguntado cómo encontrar el amor que soy, aunque no tenga técnica, habría aplaudido. Es como cuando yo estaba encarnado, todos estos maestros y gurús que vinieron a decirme, yo vivo esto, vivo aquello, me llega eso. Yo solo podía decirles, vayan más lejos, no se detengan aquí. Lo saben, ustedes, hoy, ustedes son incontables habiendo experimentado los procesos de transformación y finalizándolos ahora. Pero recuerden que incluso si viven la percepción de la energía y la vitalidad, incluso si tienen las coronas activas que les dan la certeza de estar liberados, solo están contrariando a la luz haciendo eso. No están disponibles para la verdad. Están disponibles para el pasado, están disponibles para actuar por este mundo, para este mundo, y en este mundo. Es necesario agarrarlo y vivirlo, que nada de lo que es conocido les impida vivir lo desconocido, sobre todo ahora, desde la mitad de diciembre del año pasado. Es tiempo de romper estos hábitos viciosos espirituales, de todos los buscadores de todos los tiempos, cualesquiera que sean sus culturas y sus tradiciones, que se ejecutaban en un bucle. Nunca serás el camino, la verdad y la vida, nunca serás el todo y la nada. Siempre estarás oscilando entre uno y el otro, sin saber realmente dónde estás, como la segunda pregunta. ¿Dónde estoy? Usted ve cómo uno puede relacionar, desde el yo soy o desde el testigo o desde la conciencia desnuda, a través de simples palabras, vemos muy bien, dónde la persona está. Ella todavía está allí, ella no tiene idea de lo que es la desaparición, de lo contrario no podría pedir recuperar poderes pasados. Todos estos poderes pertenecen a este mundo. Y además en los escritos, en la filosofía de la India, tienen escritos que dicen y Buda lo dijo cuando te encuentras con los poderes. Sálvate a ti mismo rápidamente. Hoy, la única bienaventuranza posible, y será cada vez más, con mayor agudeza cada día, para todos, desde que dije que había ahora, después de la superposición para los más avanzados, una distancia donde lo efímero se disuelve. Lo viven, en la efusión en los alineamientos, en vuestras desapariciones, ven bien que el cuerpo también desaparece. Esto es real. Y es de allí que sale la alegría. No hay nada que buscar sensacional. No hay nada que buscar en absoluto. Se ha dicho miles de veces en unos pocos meses. Acoger, permanecer tranquilo, ser perezoso, no demandar nada. Porque esto los coloca cuando no piden nada, no hablo de preguntas sino cuando están consigo mismos, si no proyectan nada como petición y están disponibles para todo. Lo que no es el caso cuando se van con una idea preconcebida, aún todavía no he escuchado la última pregunta, con las meditaciones que están orientadas sobre eso. Glorifica a la persona, a la historia, pero nunca te darás cuenta de lo que realmente eres, mientras haya una forma, mientras haya una historia, mientras haya una necesidad de hacer revivir un pasado cualquiera que él sea. Ahí estamos dentro, lo que se llama en Occidente, del desarrollo personal. El desarrollo personal nada tiene que ver con la verdad. Solo hace anclar a la persona en el sutil efímero de este mundo y le hará creer que él es todo lo que él quiere, un maestro, y es a menudo lo que sucede. Estos son los seres que se identifican a la forma, al pasado, y que están persuadidos de tener cualquier cosa. Pero mientras sostengas algo, o creas tener un nivel espiritual, no estás libre. Tú mismo creas y retejes los lazos, mientras que ahora mismo, todos los lazos a este mundo, a todas las experiencias de este mundo, a todo lo que llamas vidas pasadas, están siendo disueltos totalmente. Así que, por supuesto, también entiendo muy bien que incluso en el estado ordinario, no sienten las presencias a su lado. Así que los invito, a través de sus preguntas, a reacondicionar, a descansar las cosas, y ya a definir cuál es su verdadero propósito. ¿Cuál es su propósito?
Tan pronto como hayan establecido claramente en el papel sus metas y su propósito, verán más claramente. La palabra meditación está tan de moda entre los occidentales, que incluso ahora, ya de mi tiempo, muchas personas que no tienen nada que ver con lo que son científicos puros y duros, que ya estaban tratando en el momento de demostrar el efecto de meditación. Por supuesto que hay un efecto, es un efecto personal, pero que nunca te sacará de la persona. Por otra parte, eso se llama desarrollo personal. Mientras que solo estamos hablando de lo impersonal, lo desconocido, que está allí. No pierdas el tiempo buscando en cualquier pasado, para revivir el pasado o para meditar. Estar vivo, ser la vida, y todo lo demás sucede. No buscando imágenes, sensaciones, explicaciones, especialmente no en meditación. Así que estemos callados, esto nos calmará. Silencio. Puedes proseguir. Una última pregunta de este hermano, que se une a algunos otros. ¿Qué necesito hacer para contactar mis dones? Gracias, gratitud sincera. ¿Qué dices en casa? Pregunta repetida. Misma respuesta. ¿Prefieres los dones o el don de la vida? El amor es don. Es el sacrificio. Porque en el sacrificio, vives que el otro eres tú y que, el otro y tú, no existen ni que no hay distancia. Si no te has dado a ti mismo, buscamos los dones, en lugar de rendirte por un acto de amor y confianza en la verdad. Todas estas posturas que tienes hoy, no solo después de este hermano, pero si te comportas así, te muestras que estás buscando en otro lugar que donde lo necesitas. No hay nada que buscar desde que la luz te ha encontrado y te encuentras a ti mismo. Y su reunión no sucede en relación con un pasado de este mundo todavía, ni siquiera en relación con sus linajes, ni en relación con ninguna visión en absoluto. Lo hemos nombrado lo obvio porque cuando descubres quién eres más allá de toda apariencia y forma y cualquier historia de este mundo o incluso espiritual, allí estás pleno. Pero para estar lleno y todo, no tienes que ser nada, no haber sido nada. Atravesar esa puerta que no existe. Tienes que verlo en el lado de la persona. Pero como dije, hay varios marcos de resurrecciones temporales. Y los ve claramente a través de sus cuestionamientos y preguntas aquí. Siempre y cuando no estés buscando desaparecer, no por golpearte. Le hemos dado una serie de hitos. Los pilares del corazón, la vía de la infancia, la humildad. Allí estamos completamente en la codicia de una persona con relación a la espiritualidad. Esta codicia, sea cual fuere su intensidad, siempre firma algo que es falso, que pertenece a lo efímero, que no tiene nada que ver con la verdad del absoluto, del amor y de la luz. Es una luz desviada, no la de este hermano, sino su actitud. No hay urgencia temporal, hay una urgencia con relación a la presión de ahora en delante de la eternidad. Lo llamábamos los llamados de la luz, los mandatos de la luz. Tu cuerpo de eternidad está aquí. ¿Qué me dices de los poderes en este mundo? Usted ve, lo que este hermano ha experimentado, usted tiene aquí una no liberación de la historia. Es obvio. Usted no está disponible aquí y ahora. No está disponible para la eternidad. Menos aún en este caso, que, si estuvieras activo todo el día para trabajar, para estar agotado, tendrías más posibilidades de que cayera sobre ti, que así. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Hoy en día hay más almas humanas en resurrección que almas que buscan. Y por otra parte estas almas en la resurrección eran almas que dormían, que estaban en sus vidas que no tenían ninguna demanda, ninguna prerrogativa, ninguna necesidad del don, pero quienes simplemente desearon hacerlo mejor y hacer frente a la persona, teniendo una fe incluso dentro de una religión, pero no había para esos seres interés por la espiritualidad o por la ilusión. Solo estaban vivos, aunque no lo vieran todo. Y hoy son los más cercanos. No este tipo de preguntas que simplemente demuestran que usted todavía está en las viejas espiritualidades, en las creencias que han sido inducidas por las religiones y por los movimientos que llaman de la nueva era, que la lleva a otro lugar, por el desarrollo personal o por cualquier otra cosa, que en el momento presente y en la realidad de lo que se experimenta en ti como en todo el planeta.
Cuando hayas aceptado, entendido y verificado por ti mismo, entenderás. Más allá de cualquier visión y experiencia, esto es el juramento y la promesa. El juramento y la promesa no tienen que grabar ni siquiera tus linajes, de nada. Si usted no está desnudo, ¿cómo quiere vivir la conciencia desnuda? ¿Cómo desea finalizar de forma óptima la resurrección en curso? Por supuesto, eso es relativo lo que digo, ya que de todos modos están todos liberados. Pero repito, cuanto más sea liberado de la historia ahora, más amplificará el proceso de la resurrección colectiva, y más amplificará la ocurrencia del evento. Ustedes son los maestros a bordo. Pueden verlo, los ancianos, las estrellas, los arcángeles, están esperando su regreso. Les ayudaron al límite máximo de lo que podían porque todos estaban inscritos en historias. Es por lo que, en adelante, hay más que yo, que eres tú, que eres el garante, no porque me sigas o me escuches, sino porque, a través de mis palabras, te obligo a alguna parte a preguntarte la sola y única pregunta que vale la pena. ¿Estás en paz o no? ¿Eres feliz o no? ¿Estás ligero o no? No estoy hablando de su persona y sus preocupaciones, pero estoy hablando de lo que usted llama espiritualidad. ¿Dónde está tu ser interior? ¿Cuál es la intensidad, la magnitud de la alegría y de la evidencia que vives? Esa es la única pregunta que tienes que preguntarte a ti mismo, y no tratar de recuperar los dones, de revivir el pasado o de ver si eres perfecto en este mundo. Sin eso, se rigidizan, se esclerosan. Mientras que lo que hay es la libertad, la plasticidad, el gozo. Y te digo, y se ha dicho, no es una cuestión de trabajo. Es exactamente lo contrario. De hecho, la luz, en última instancia, le pregunta, a través de todo lo que ha estado sucediendo durante años. ¿Te reconoces a ti mismo? ¿Aceptas lo que eres? Si lo conoces o no. Es uno u otro. Silencio. ¿Hay más preguntas de este hermano? No, se acabó. Me pareció oír 4. Sí, había 4 preguntas. Esta es la última. Ah. Adelante. Pregunta. Esta mañana mientras yo estaba todavía en medio del sueño, oí la palabra Nero, 3 veces seguidas. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe? N-E-R-O. No sé, pregúntale a tu corazón. Recuerda que, en las condiciones de ciertas experiencias, sea que estés conectada a la eternidad y al proceso de la resurrección, te lo digo enseguida. Pero en ese caso no lo sé. ¿Aumentó tu gozo o no? ¿Te ha hecho ligera, serena o solo interrogativa? Por supuesto que tiene sentido para ti, como persona. Pero esto te es particular. Les he hablado desde el comienzo de estas conversaciones de los mecanismos que son comunes, donde cada uno de ustedes puede terminar. Pero las particularidades como esta te conciernen, ¿es necesario ahora saber el idioma? ¿Es un nombre? ¿Es una palabra que proviene de otro lenguaje? Porque la mayoría de las veces, entonces, por supuesto, me parece que desde hace muchos años han oído que alguien les llame por su nombre de pila. Esto había sido explicado. Pero allí, oyendo una palabra que no es su nombre de pila, si era tu apodo de alma o de espíritu, lo habrías reconocido de inmediato. Pero no puedo responder a eso porque esto no es un proceso colectivo. Incluso cuando tiene las preguntas más personales, trato siempre de ponerlas en relación con el contexto de la resurrección, de la eternidad con relación a lo efímero, porque estos son los procesos comunes, globales, ya que todos tenemos el mismo cuerpo de eternidad. Pero aquí estamos en el nivel de los sentidos ordinarios. Por la mañana, cuando te despiertas, no estás en los sentidos espirituales. Ahora, ¿se ha oído esto a la izquierda, a la derecha, en la cabeza, en el corazón? ¿Cuándo dices que oíste? ¿Dónde oíste? No lo sabemos. ¿No se especifica? Ella no lo sabe. Estaba en medio dormida en el despertar. Además, como usted dijo, en medio de un sueño despierto, cuando hay la recuperación de lo efímero, incluso para alguien que no vibra.
Así que estas son condiciones especiales. Usted podría haber sido orientada si tenía la memoria de dónde esto ha sucedido o dónde lo escuchó. Porque hay una diferencia para escuchar a la izquierda o a la derecha, ¿sabe? A la izquierda está la luz y el espíritu. A la derecha están los planos intermedios, que usted nombra el desencarnado, el astral, que no es necesariamente negativo en el sentido de la dualidad, pero que no es el mismo estado de expansión. A veces se puede escuchar en el interior del corazón. Pero siempre y cuando no haya hitos topográficos, además, y como yo no sé lo que significa Nero no puedo responder más que eso, o simplemente. Y como te dices a ti mismo, no te acuerdas. Eso significa que es algo que ha sucedido y que ya no existe. Me vas a decir que no oyes una llamada de 24 horas. Pero les recuerdo que, en el proceso de la resurrección, cualquiera que sea el escenario, hay una forma de permanencia de lo que se vive. Así que bien podría haberlo escuchado esta mañana si fue realmente útil para la eternidad, lo que no significa que no sea útil para usted. Pero si fuera útil para tu eternidad, quedaría vivo como si lo escucharas cuando lo evocas. Pero como dices no te acuerdas dónde lo escuchaste. Pero solo recuerdas que has escuchado esa palabra 3 veces, no puedes saberlo tú mismo y por lo tanto yo, ¿a qué corresponde? Fue una sorpresa para mí escuchar esa palabra. Oh, pero vas a escuchar muchas cosas. Además, les recuerdo que, en el proceso en curso, se había dicho, los sonidos llamados el sonido del alma, están cambiando. Usted estaba en la sexta etapa, justo antes del coro de los ángeles. Pero cuando usted está en este punto, si me permite decir que corresponde a lo que fue nombrado sexto subplan, en fin, poco importa, de todos modos, se puede oír un montón de cosas. Estás conectado a otra longitud de onda. Te sugiero que vayas aún más alto, hasta el momento donde ya no hay nada. El silencio, lo evidencia. Así que no puedo especificar más en función de lo que me has dicho. Y como no conozco el sentido de esta palabra, no puedo decir nada más. Silencio. Puedes continuar. Pregunta. Durante nuestra fusión ayer a la mañana, sentí durante mucho tiempo y por primera vez, la puerta estrecha. ¿Ese pasaje se hará individual o colectivamente? Ya se ha hecho hace algún tiempo de manera individual. Pero la puerta estrecha solo se puede vivir cualquiera sea vuestro futuro, si puedo decir. Es la única manera de realizar el juramento y la promesa. Es en el corazón y no afuera. No es en vuestra cabeza, no es en las ideas, en los pensamientos. Por tanto, sí desde luego, la puerta estrecha será pasada colectivamente, por una parte, por el evento y si eso no es suficiente, en el momento del asa planeta final, necesariamente. Sentir la puerta estrecha situada en la punta del esternón, ustedes saben que está vinculado a la activación de lo que se ha llamado el 8º cuerpo o nacimiento del embrión crístico, pasaje del ego al corazón. El pasaje se hace una vez que el 8º cuerpo está activo. La sensación del 8º cuerpo ya sea vibral, dolor u otro, solo traduce, en definitiva, esta alquimia que está produciéndose, para ti, pero eso también puede ser la activación de ese 8º cuerpo, por la energía y la conciencia misma de la resurrección, que está presente. Así que, en este periodo, sobre todo si ustedes son nuevos, si puedo decir, pueden experimentar completamente los nuevos cuerpos en sus emplazamientos corporales o experimentarlos si los han sentido por años. Por ejemplo, en una de las fusiones que hemos realizado con mi compañero, algunos han sentido lo que habían sentido hace muchos años en el 12º cuerpo, porque el 12º cuerpo en la punta de la nariz, está relacionado al andrógino primordial, es decir la resolución y ya lo he dicho esta semana, del masculino y del femenino sagrado, así como profanos, la resolución del bien y del mal, de la sombra y de la luz. Es el momento efectivamente hoy, por ejemplo, para el 12º cuerpo, donde ustedes no están más disociados entre vuestras dos partes, y entre el exterior y el interior, entre vuestra parte femenina y vuestra parte masculina.
Es el momento donde resuelven el antagonismo, la oposición y la inutilidad, de lo que se llama en este mundo el bien y el mal, específicos de los mundos encerrados. Por lo tanto, sí, el pasaje de la puerta estrecha se hace y puede sentirse si ustedes viven la resurrección, sin someterse a las etapas vibratorias, de apertura de los nuevos cuerpos, de apertura de las coronas. Entonces hay fuertes posibilidades de que el pasaje del ego al corazón, la primera vez en todo caso, se traduzca incluso por dolores extremadamente fuertes en la punta del esternón. Así que sí, ya sea ustedes están resucitados y sienten este punto igualmente, eso quiere decir que hay un nuevo, no un pasaje que ya se ha hecho, sino las informaciones sobre la conciencia crística y la matriz crística que se instalan en ustedes. Pero si eso ha sido abierto hace mucho tiempo por el hecho de ser liberado viviente, es decir, de no ser más afectado por la persona e incluso sometida a la historia, o si ustedes han activado trabajando en ello o espontáneamente la resonancia de estos nuevos cuerpos, entonces pueden decir que es el pasaje de la puerta estrecha que se hace completamente, es decir, que pasan el ojo de la aguja. Ustedes aceptan la pobreza, que no es una pobreza de dinero, sino la pobreza del ego, la humildad. No pueden llevar nada para vivir eso. Ningún conocimiento es necesario, lo saben. Pero más allá de sentir la puerta estrecha, les recuerdo que cuando están resucitados, sea el estrato que sea, ustedes tienen la evidencia, el silencio, la alegría que está ahí, interior. No pueden equivocarse, ya que ahí, no es la energía, ni incluso lo vibral, es la verdad de la conciencia desnuda que emerge. Silencio. Podemos continuar. Entonces, tenemos los testimonios. Buenos días, querido Vidi. Durante la fusión de ayer por la noche, vino Negro tomar el lugar de la caja torácica. Ella había desaparecido, el resto del cuerpo estaba presente. Luego todo volvió a ser normal y la caja torácica comenzó a abrirse y a extenderse horizontalmente hasta el borde de la cama, como dos pétalos que se abren. Luego sentí vuestra presencia y la de vuestro compañero. Y al centro de la caja torácica, vi vuestra cara feliz que me miraba. Gracias por vuestro amor y por la alegría. Gracias por tu testimonio, y es verdad que tengo una cabeza reconocible, incluso en el absoluto. En todo caso, cuando llego aquí, es fácil reconocerme, ¿verdad? Pero como lo he dicho, ustedes van a darse cuenta, incluso aparte de las fusiones o cuando yo los vea, que, desde el momento en que ustedes van a pensar en mí, más allá de la forma, desde luego, van a vivirlo. Y les he dicho, en este período específico de la resurrección, después de todas formas, ustedes lo verán con sus propios ojos, es preferible olvidar todas vuestras referencias históricas y yo diría incluso olvidar los viejos carcamales, las estrellas, un olvido temporario, para volverse disponible a lo desconocido. Pero les recuerdo que es un pasaje. Ustedes van a descubrir después, efectivamente, que todos ellos están realmente en ustedes. Pero hay que hacer este vacío. Hay que presentarse desnudo, sin referencia, a solas. Eso se ha explicado. Entonces, por supuesto, sabemos perfectamente que tenemos hermanos y hermanas que están en resurrección y que, por la capacidad de ultratemporalidad, como conmigo, por cierto, hacen revivir a Abraham y a otros. Pero déjenlos en paz y déjense en paz. Ustedes están a solas. Atraviesan y luego los encuentran. La escotilla, ustedes la pasan, uno por uno, sin nada. La puerta estrecha. ¿De qué les sirve vuestro miedo? Entonces, por supuesto, los hermanos o hermanas que hacen revivir eso van a arrastrar a personas para seguirlos. Pero observen, esos hermanos y esas hermanas mantienen la historia. Son ellos mismos incapaces de salir de ella, y no lo ven. Pero es su libertad, igual que es la libertad de cada uno, de querer seguir o volverse lo que él es. Pero ustedes no pueden seguir y ser. Además, yo no les pido seguirme. Yo soy simplemente el primero en estar aquí, puesto que soy totalmente ustedes, desprovisto de historia, de anterioridad, a no ser las referencias de mi encarnación, pero es muy reciente, y no llevo más ninguna memoria ligada a este mundo.
Por lo tanto, no tengo ningún medio a través de mi presencia de depositar en ustedes las marcas ligadas a la historia. Muy por el contrario, vengo a hacer la limpieza. Laven todo eso. ¿De qué tienen miedo? Silencio. Puedes continuar. Buenos días, Bidi. Durante la fusión en conciencia desnuda ayer por la noche, sentí en primer término, muy fuertemente el sacro. Luego subió por la columna hasta Kiristi. Posteriormente un sonido intenso surgió en los dos oídos. La paz y la serenidad tomaron todo el lugar, no sabiendo más si yo era un punto en la inmensidad o la inmensidad misma. Muchas gracias. Es exactamente eso. El todo y la nada, la finalización de la resurrección y la emergencia de la conciencia desnuda. Si yo hubiera realizado esto, colectiva o individualmente hace años, ustedes no habrían percibido nada, quizás algunos liberados vivientes, pero es todo. No crean que eso demuestra una determinada superioridad de lo que sea. Son solamente las circunstancias de la resurrección que permiten eso. Y ahí está por qué es tan importante testimoniar. Aquí tú hablas de una experiencia o de un estado que se hace aquí en este lugar. Pero ustedes pueden hacerlo no importa dónde en ustedes, solos, puesto que cuando están solos, aceptan el sacrificio. Yo seré el primero en venir a reírme con ustedes, antes de encontrar el hilo de la historia del fin de este mundo. Pero acepten ese a solas, ese sacrificio. No busquen el mediodía a las 14 horas a través de la espiritualidad. Sumérjanse completamente en lo que la vida les da para vivir, no en vuestra persona. Entonces, por supuesto, como tú hablas de ayer por la noche, las fusiones en conciencia desnuda y en la eternidad te ofrecen vivir esta conciencia desnuda, sin, por ahora, poder ser disociado en esta conciencia una, unida y reunida. Después la conciencia se vuelve desnuda, es justo después. Yo diría incluso que a nivel de lo que ustedes viven ahora, y no puedo dejar de soltárselos, es coyuntural, no está relacionado a la historia, incluso si ha sido prometido por los profetas, por el Cristo. Es por eso por lo que estoy siempre aquí, porque yo no tengo más historia, por lo tanto, mi resonancia, mi presencia, vuestro reconocimiento, de ustedes en mí, más allá de toda historia, les permite de algún modo, asentar, estabilizar vuestra resurrección, pero también amplificarla, en el espacio y en el tiempo, y en la duración. Durante el tiempo de este pasaje al desnudo, tienen que olvidar todo el equipaje, todas las historias, todas las referencias espirituales. La conciencia desnuda, no necesita la espiritualidad, sobre todo en este bajo mundo. Ella es conciencia pura. Vayan a la fuente de la conciencia. Es el mismo principio que la refutación, donde, durante mi vida, como cuando he vuelto en 2012, he pedido buscar el más antiguo recuerdo, remontar el hilo, para encontrar el primer recuerdo donde no eran una individualidad. Porque es lo que viven todos los niños antes de los 2 o 3 años. Pero todo lo que vieron llegando a este mundo, tener un papá, tener una mamá, ver la materia, los hace olvidar. Pero ustedes tienen la capacidad de encontrar eso. Ahí, no es inclinarse sobre la historia, es inclinarse sobre la fuente de la conciencia que son ustedes mismos. Más ustedes son ligeros, más se volverán ligeros. Más están sobrecargados, incluso vibrando, de todo ese fárrago de historias, de vidas pasadas, de referencias a lo que sea, más están pesados. Yo les aporte el fuego de la libertad, porque estoy en ustedes, y más que nunca en esta fase particular. Silencio. Bien, yo te escucho o los escucho. Es un testimonio. Mi personalidad esperaba el evento para fin de diciembre, y cuando no llegó nada exterior, ella se dijo. Bueno, yo suelto todo, dejo de esperar, de analizar todo, las vivencias, las vibraciones, yo abandono. Y los meses siguientes han sido vividos a través de mi personalidad con todo lo que esto implica.
Luego llegaron los encuentros con usted y escuchando las entrevistas, los testimonios de unos y otros, mi personalidad empezó a juzgar, a culpabilizar, a creerse atrasada. Yo río hoy, ya que he realizado que mi conciencia y mi personalidad están en dos planos diferentes, si puedo decir. Que mi personalidad, tomada en sus juicios, su culpabilidad, sus hábitos, no ha visto o realizado que mi conciencia era ligera y lo es cada vez más. La luz obra sobre la conciencia incluso, si la personalidad no tiene conciencia de ello. Gracias. Es por eso por lo que les hemos hablado de sacrificio. Efectivamente, lo que has hecho, es decir, abandonar las fechas e incluso las enseñanzas o las informaciones era capital. Solo te has olvidado de una pequeña cosa, es de abandonarte a ti misma. Tú lo concientizas ahora. Así que, nunca hay retraso. ¿Hay momentos propicios para ustedes o no? ¿Ustedes creen que la inteligencia de la luz sabe no tan bien como ustedes lo que es bueno para ustedes? Puesto que ustedes son luz. Así pues, lo que vives, es el acercamiento y la concientización de que hay realmente, para esquematizar, dos mundos, el de la persona y de la historia de este mundo, y el de la conciencia pura. Ahora lo percibes o lo has conceptualizado, poco importa, el resto va a seguir. Y no retomes, si tienes ahora una distorsión, en lo que se dice en las canalizaciones sean las que sean, además. Vívelo. Ya has hecho una parte del camino, deteniendo de ti misma, el seguir y esperar las fechas y seguir las enseñanzas. Además, se han detenido. No hay nada que enseñar. Solo hay que acompañar lo que hay que vivir. No hay que culpabilizar porque ustedes no lo viven. Cualquiera sea el lugar, el tiempo, el espacio donde están en este proceso, hay exactamente la misma finalidad. Entonces, como lo dices tú misma, después de haber escuchado, entendido los testimonios, desde luego que eso frustra, pero se hace para eso. Yo estoy aquí también, para los que no viven nada, para sacudirlos, y para que, sobre todo, no entren en las distorsiones del desarrollo personal, de una creencia en un nuevo mundo con una continuidad, que entren en los ejercicios, los protocolos, las prácticas, que pertenecen al tiempo que está detrás. Además, ustedes ya lo pueden ver, aparte de los simples gestos que les pude dar de manera individual, no tienen nada que hacer. Ocúpense de vuestra vida, mímense, no a vuestra personalidad sino a vuestro cuerpo de carne, porque todo se realiza dentro. Y el resto se hace totalmente solo. Más ustedes sueltan, más reciben. Más se ríen de vuestras posturas pasadas o presentes, más van a abrirse y recibir. La culpabilidad retracta. En tu caso, no es una culpabilidad, eso ha dado una impulsión, no de recaer en las enseñanzas, en las búsquedas de fechas. Aparte, ¿qué es lo que quieren que los ancianos les cuenten? Los han acompañado hasta la finalización, hasta el 14 de diciembre. El comendador ha vuelto después. El proceso se desarrolla, completamente. Creen que la eternidad se hace la pregunta de algunas semanas, algunos meses u otra. Es la persona que esperaba. Era un medio pedagógico hacerlos tender hacia la luz, y para algunos, además, y ustedes lo han visto alrededor de ustedes, algunos que han dicho: yo abandono todo, es falso, no es verdad, no pasa nada, al exterior, pero porque no son en el observador. ¿Quieren verlo en vuestras pantallas de la tele? Observen el cielo y verán. Observen los hombres, la locura que generan. Observen las mentiras. Ustedes alcanzan, a nivel de la estructura global de las personalidades de este mundo, un caos total. Es la guerra de todos contra todos. Eso se ha explicado y anticipado. Y yo he dicho: todos para uno y uno para todos. Todo depende de dónde miren el mismo acontecimiento. Desde la persona inserta en la historia, más allá de la persona todavía inserta en la historia, o desde el punto de vista del que no es más ni una persona ni una historia. Es todo. Por lo tanto, olviden la culpabilidad, olviden la comparación. Los testimonios se hacen para estimularlos, para mostrarles, no a ustedes que están aquí, sino para mostrar a todos los que caerán bajo mis alaridos, que es la verdad, no hay otra. Todo el resto va a hacerlos sufrir, todo el resto va a poner distancia. Ustedes se frustrarán.
Pero no se preocupen, al final es el mismo resultado. Pero eso no sirve de nada, efectivamente no sirve de nada dejar todavía y alimentar por vuestra atención todo lo que concierne la espiritualidad que emerge en la persona. Y, además, más sueltan, cualquiera sea la línea temporal que ustedes sigan en el proceso de la resurrección, ustedes ya ven por ustedes mismos, por el testigo, que más aceptan soltar, más la luz los colma. E incluso si ella ilumina de veces con elementos dolorosos en la cabeza y en el cuerpo, ustedes saben que cuando lo han atravesado, solo pueden reír. Por lo tanto, olviden la culpabilidad, incluso si en tu caso ese ha sido un medio de volver a tensarte, puedo decir, hacia el absoluto. Es por eso por lo que vuestros testimonios son importantes, testimonios brutos, no necesariamente la explicación, puesto que desde que hay un testimonio de fusión, por ejemplo, desde que hay conciencia desnuda e incluso incompleta o transferencia en el cuerpo de eternidad, ustedes ya ven lo que eso hace. Lo viven, se vuelven ligeros, incluso si hay pesadez para atravesar, que no dura. Eso no tiene nada que ver con una progresión vibral, eso no tiene nada que ver con la apertura de los chakras, eso no tiene nada que ver con la energía, puesto que eso se llama la conciencia pura y desnuda, la conciencia una. Cuando ustedes tocan la fuente de la conciencia, no tienen necesidad de ninguna percepción, de ningún punto de referencia. Es eso que es perturbador. Pero ahí ustedes se benefician, a cada paso que hacen, de algo que se vive y que les certifica que es la verdad. ¿Quién puede dudar todavía hoy, cuando vive una fusión en conciencia desnuda o en la eternidad, que no es la verdad, incluso si eso desaparece? ¿Quién se puede atrever a decirme eso? ¿Puede decirlo? Ya ven que es imposible. Entonces, exhorto a cada uno de ustedes que oyen mis palabras. Ríndanse. Todo está aquí, ha llegado. Entonces cuando oigo que no ha pasado nada visible para esta hermana, bien eso quiere decir que ella estaba demasiado girada a la observación y a la espera. Pero es justamente la ruptura, porque ustedes estaban demasiado girados en el evento, que los ha propulsado en cierto modo para algunos, ahí donde están hoy. Era necesario hacer el duelo de los ancianos, de las estrellas, de los arcángeles, de la historia de la persona, de este mundo. No era posible de otro modo. Y cuando la Confederación Intergaláctica ha decidido modificar la disposición y el cubo metatrónico ha dado su último impulso, no sobre los círculos de fuego sino aquí, ahí donde están ustedes, era evidente que era necesario realizar lo que he llamado en las entrevistas del mes precedente, ese silencio. Pero ese silencio, no es un silencio de palabras, muy por el contrario, ya que cuando ustedes viven esta alegría y esta resurrección, hay que testimoniar, no ante vuestros parientes que no lo viven, ya que los van a volver locos. Sino entre ustedes, ustedes son los testigos de la luz, se lo hemos dicho. No hay ningún orgullo en hablar de lo que se vive, y no pensado o intelectualizado, incluso si ustedes no lo comprenden todavía. Porque lo que es vivido, se vive. Y ese tipo de vivencia ligada a la resurrección, ustedes ya lo ven por vivirlo, que eso no tiene nada que ver con las percepciones extrasensoriales, la percepción de la energía. Hay una razón por la que, si para adaptarse a la vivencia, les hemos hablado de conciencia desnuda. Encuéntrenme una sola enseñanza donde vayan a encontrar, incluso en la lengua hindú, esta conciencia desnuda. No era factible anteriormente. Y es vuestra vivencia, no la palabra, sino la vivencia que se los confirma. Ustedes lo ven a través de todos los testimonios, incluso si quedan cosas a nivel de la persona. Las cosas a nivel de la persona, habrá mientras la persona, incluso si la han sobrepasado a la persona, esté todavía presente en la tierra. Incluso si es en totalidad, si ustedes han cumplido la totalidad de la resurrección, están obligados a constatar que vuestro cuerpo está todavía aquí, que la sociedad está todavía aquí. Y además decir que no ha pasado nada, después de haber recibido el impulso metatrónico, es verdaderamente, no diría actuar de mala fe, pero un poco demasiado inserto en la visión de la persona y de la historia más que en el amor.
Pero una vez más, para cada uno, los ancianos se lo han repetido, cada uno y cada cosa está exactamente en el buen lugar, profesional, familiar, afectivo, vibratorio para vivir por sí lo que hay que vivir, incluso si la persona se resiste y no comprende, y vive oscilaciones, dolores, eliminaciones, no es grave. La alegría que está ahí, viene a poner fin a todo esto. Ella lo ilumina ciertamente a veces, violentamente, pero ¿qué importancia tiene eso, incluso si es muy doloroso, con respecto a la alegría? Si ustedes han vivido los dos, observen. Vean bien que, en un caso, todo va hacia la perfección o es perfecto, y que, desde el otro punto de vista, el de la persona, es un caos. Refúgiense en vuestro corazón, en la eternidad. Ustedes tienen la capacidad, espontánea e innata, desde el instante donde el cubo metatrónico ha llegado en un momento dado a vuestro corazón. Silencio. Y además para los que escucharán, respeten el intervalo del silencio. Él obedece a la inteligencia de la luz. Ustedes ven que, en esta sesión, es mucho más largo que en la sesión anterior. No es por nada. El ritmo de los silencios y de las palabras es importante. Silencio. Puedes continuar. Buenos días, Vidi. Durante la fusión de ayer a la noche, un ligero dolor sordo vino en mi estructura ósea. Manos, brazos, hombros, mandíbulas, frente. Al mismo tiempo todas mis células vibraban, fusionaban y hormigueaban desde el vórtice, que irradiaba mi corazón, en un bienestar absoluto. Gracias, Vidi, por todo. Gracias por este testimonio. Pero como lo he dicho en la respuesta anterior, no estén celosos de lo que se vive aquí, ustedes pueden vivirlo solos. Incluso si eso les parece por el instante imposible, ustedes lo vivirán. Simplemente estén disponibles, estén abiertos, a lo que no conocen. Intenten estar inmóviles, en silencio. No pidan nada. Acojan. El pedido es movimiento, cualquiera sea el pedido, desde lo bajo hacia lo alto, o desde adentro hacia afuera. La recepción es exactamente lo contrario. Eso va desde afuera y eso va desde adentro, eso va desde lo alto y eso va desde lo bajo, en el corazón, eso viene del interior y eso va al corazón. Es la tubería, nada más y nada menos. Vean eso como una cañería, sin prejuicios, sin historias. Ustedes pueden decirse, por ejemplo, la cabeza ha descendido en el corazón y el corazón ha subido a la cabeza. Ahora el sacro, como lo han descrito en algunos testimonios, el fuego de la materia. Entonces no es la energía propiamente dicha de la Kundalini, ustedes saben que era algo ilusorio. Sino aquí, eso sucede por los circuitos presentes. Y que ese canal de la columna vertebral, desde que ha habido el descenso del Espíritu Santo, ha sido transformado en canal de la luz o canal del éter. No hay más riesgo, tal como se los había presentado por ejemplo el comendador cuando tuvo incontables preguntas sobre la Kundalini. Ahí ustedes sienten, efectivamente es en el mismo lugar, pero no es la Kundalini. Entonces consideren que ustedes son un tubo, simplemente. Y que el equilibrio debe hacerse en la tubería, desde el punto de salida hasta el punto de llegada, de cada punto de salida hasta cada punto de llegada. Y, en definitiva, real y concretamente, eso es todo. Es la unificación, la fusión si ustedes prefieren, primero de lo efímero y de lo eterno, que realiza luego la fusión en la eternidad y la fusión en conciencia desnuda. Las tuberías han culminado, están reunidas. La información, la energía, la luz circula libremente desde la materia hasta el espíritu, pasando por la persona. Y luego los caudales, los flujos son armonizados después, entre los tres niveles, de los que ustedes han oído hablar desde hace mucho. Las estrellas, las puertas, las coronas. Eso los remite a la triunidad. La verdad, desde el punto de vista que ustedes viven de manera general, es simplemente, reunir en el nombre de la verdad, en el nombre del Cristo si ustedes quieren, los tres en uno. Es exactamente lo que sucede en vuestros tubos.
Y recuerden además que había, hace mucho tiempo, a nivel del yoga de la unidad, del maestro Ram, un mantra que decía en tu nombre yo reúno los tres en uno. Es lo que viven ustedes. Las partes que no estaban conscientes una de la otra, la persona encerrada, la verdad, el alma, todo eso se encuentra reunido en el mismo paquete. Es la alquimia de la resurrección, es la finalización de esta, la actualización de la resurrección a título individual, pero que se ha vuelto independiente del momento colectivo. Es tan simple como eso. Silencio. Testimonio siguiente. No hay más testimonios ni preguntas escritas. Pero en la sala creo que hay preguntas. Entonces los escucho con placer. Tanto más que los que van a oírlos saben que ustedes participan. Por lo tanto, eso va a interesarles tanto más que si es alguien que piensa como ellos. Porque yo, algunos me ven como una cosa particular. Pero yo les digo, solo soy ustedes. Entonces, os dejo la palabra. Convencedlos por vuestro testimonio de luz. Os escucho y os escuchan. Pregunta. Mi querido Bidounet. Me envuelvo un poco porque estoy en el lado del acólito y, en relación con mi pregunta, no quiero explotar los oídos. Así que, en el encuentro anterior te planteé una pregunta que repito. Está el liberado, después el liberado viviente y después la resurrección. Y pregunté, ¿qué hay después? Nada. Sí. Me has enviado a pastar. Sí. Entonces, me sentí una calabaza. Sí. Sí, pero en retrospectiva, me siento un poco menos calabaza. Perfecto. Risa sí. Y me parece que, de todos modos, está aquí la resurrección, y no nos habías dicho todo. Ah. Pero no voy a decíroslo cuando estéis en pleno éxtasis, porque al despertar, tendríais hábitos que eliminar. Algunos serían capaces de dar la media vuelta, risas. Y luego, el efecto sorpresa, ¿qué vais a hacer? No soy un fan de las duchas escocesas. Bueno, nadie. Pero a través de eso, vas a sentarte y finalizar lo que hay que finalizar. Ya puedes ver a tu alrededor, hermanos y hermanas que están allí. Y después salen de la preéxtasis. Es muy simple. Y otros, que han vivido esta alegría inefable, y se encuentran con la cazuela. Sí, gracias. Bueno, ella se aburre. Bien, es todo. Bien, es todo. No he terminado con mi cazuela. ¿Se ha acabado? Eres tú quien decide ahora. Hay más requerimientos de la luz para ti, eres responsable y autónomo. Estamos de acuerdo. Así, en los momentos que tengas la impresión de caer, dices cucú a lo que queda ahí y eso vuelve instantáneamente. Pero si te arrepientes y te identificas con el dolor, o si es físico, es algo más difícil para el estado de ánimo. Como sabes, cuando sales, aunque sea de forma temporal, te ríes. Reconozco que esas especies de idas y venidas entre lo efímero y lo eterno, puede ser muy molesto para algunos. Pero se debe finalizar lo que pueda quedar, no heridas, sino hábitos, debe verse y reírse de ello. Debéis dejar que se transmuten, ¿no? Sí, risas. Gracias. Pero hay todavía un testimonio. Entonces, continuemos. De acuerdo. Anoche, un hermano que está aquí, le doy gracias infinitas, me hizo tales preguntas que hizo remontar mi personalidad. Bueno, cuando hablas, por supuesto, la personalidad está ahí. Pero si la personalidad está todavía en las cacerolas, esta mañana eso ha debido ser pesado y... Ah. Sí. Y ahora, hay ligereza. Sí. Fue el caos. Correcto. Entonces pensé que iba a presionar el botón rojo, ¿sabes lo que es? Sí. Pero no es posible, risas.
Entonces, yo no podía apretar el botón rojo y no había ningún camión sobre la carretera. Estaba muy molesto. ¿Pero te gusta el sufrimiento? ¿Por qué un camión? Porque es un poco radical. Es más radical y más simple, pero menos doloroso. Lo he descubierto. Ah. Te llamé un poco, suavemente, y viniste. Correcto. Entonces, piensa en mí. Gracias, y me olvidé de mí mismo. Exactamente. Y desaparecí. Exactamente. Y estoy mejor. No. Tú estás bien, risas. Mejor significa que puedes mejorar. Con la palabra que utilizas, no estás mejor porque digas estoy mejor, porque consideras en la estructura de tu cerebro, de forma inconsciente, que puede ir mal. Bueno. Sí. Es todo, risas. Os hablo de las palabras que utilizáis, ni siquiera me refiero a la percepción ni de acogeros en mí. Pero las simples palabras, la interfaz de nuestra relación del momento, os lo digo para mostraros que las palabras que empleáis traducen algo, no solamente el sentido que queráis darle. Y eso no tiene nada que ver con otra percepción de la palabra que se pronuncia. Ahí tienes la solución. Ya te lo he dicho, piensa en el corazón o piensa en mí porque yo soy tú. Y si prefieres mi cabeza que la tuya, no hay ningún problema, risas. Eso es válido para todos. Os he grabado, os he marcado al rojo vivo, el sello de la libertad y el sello de la alegría. Y cuando me reconozcáis, viviréis eso. Tú eres el testigo viviente. En ese caso, puedes tomar un nombre que evoque mi nombre. Tienes Vidi y Vidouille, risas. ¿Es eso exactamente, eh? Tu acólito me ha dado un nuevo apodo. Ah. Tata Yo-Yo. Eso va bien con Vidouille, risas. Entonces eso forma una frase Tata Yo-Yo Vidouille. ¿Y con la calabaza? Ah. Eso lo haces con tus cacerolas, risas. Me río, pero tengo una pregunta más seria. ¿Pero es serio lo que acabo de decir? Sí. Me he dado cuenta de pronto que hay una enorme diferencia entre el funcionamiento del hombre y de la mujer, en su forma de ver las cosas. Afortunadamente te has dado cuenta. Eso es constante en cualquier lugar y en cualquier cultura. Ten en cuenta que nunca es demasiado tarde, risas. Entonces, encuentro que ellos son más serios. Los hombres. Sobre todo, cuando les falta el femenino. Gracias. ¿Y a mí, qué me falta? Tienes todo lo que necesitas, tienes todo el equipo. La cacerola, la calabaza y risas. Te falta el estado de servicio. Pero no sé cómo hacerlo. Suelo poner los pies en el plato. Sí, pero como tienes más pies y más platos y... Entonces, para no tener sorpresas, ¿dónde me encuentro cuando hay más pies y más platos? Allí. Habrás desaparecido. ¿No habrá otras sorpresas? No. Hay otras etapas. No paro de repetiroslo. Mirad a vuestro alrededor, mirad dentro. Has olvidado los estratos de la resurrección. Pero, una vez que se inicia la resurrección, aunque bajes o subas sin parar, el estrato se termina. Se detendrá. Es solo para mostrarte que los reflejos de la persona, sin que haya heridas o karma o lo que sea, mientras no lo hayáis visto, está ahí. Es precisamente ese yo-yo que has dicho, ese yo-yo que hace de tubería y que llega al equilibrio en un momento dado. ¿En qué desemboca eso? Se llena y circula. Es un poco agotador. Sí, para la persona. Para ti es tu forma de vivir la preéstasis. Cuando vuelves a la persona es horrible. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Eso es todo. Solo tienes que irte, risas. Lógico.
Es la tubería. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero siempre hay sorpresas de todos modos. Pero la vida es una sorpresa permanente. La eternidad también, porque sois todo. Entonces, otra cosa. Hace 2 años, planteé una pregunta a Oma. Todo el mundo exponía sus sueños y yo no sueño desde hace años. Por tanto, me dijo que era cierto porque mi alma se había disuelto. Correcto. Sí, pero me acabas de decir que todavía estoy vivo. La persona. No. Tú me has dicho. La noche oscura del alma. Ah, no. Yo no he hablado de la noche oscura del alma. Era ayer. Eran las pequeñas noches negras del alma. Pero si estaba el alma ahí, ¿por qué vivo la noche negra del alma? Precisamente porque ella ya no está ahí. Pero si ella no está ahí, eso no es posible. Pero tú estás apegada a tu alma. Pero si no está ahí, si está disuelta. Precisamente, si no está ya ahí, pero inconscientemente la buscas, lloras. ¿Comprendes? No. No importa. Eso llegará. La noche oscura del alma es, efectivamente, la fase de concienciación del alma y para ciertos místicos, la resurrección. Pero la resurrección de seres que han vivido hace siglos, la noche oscura del alma no tiene nada que ver con la vuestra. Y, además, cuando el alma está disuelta, en realidad, los circuitos energéticos de la puerta al, están siempre presentes, afortunadamente. Por tanto, a ese nivel puede haber, incluso en un alma que ha desaparecido y se ha disuelto en la luz, es decir, en un liberado viviente, secuelas de la historia que el espíritu ilumina. Y como la persona está habituada al alma, es esos procesos de iluminación fantasma, aunque ella no está ya ahí, queda como poco la resonancia. Tú estás encarnada. Tú tienes un cuerpo. El alma está disuelta en el sentido en que estáis totalmente quemados, transparentes, pero las estructuras orgánicas, celulares, energéticas y vibratorias del alma, todavía están ahí. Además, tanto si tenéis todavía el alma o está consumida, habréis visto que conserváis todavía las vibraciones del chakra del alma. De la misma forma que se extirpa el bazo, el chakra del bazo permanece ahí. En el otro sentido, es lo mismo. La particularidad si nos referimos a la noche oscura del alma en este momento es que eso hace yo. El silencio es bueno, ¿no? Sí. Gracias Bidounet. ¿Se acabó, no? Creo que sí. De momento. Todavía quiero advertir que, si tengo otras sorpresas, vas a hacerte guirnaldas. No hay problema. Yo soy tú. No olvides que, si me insultas, es a ti a quien insultas. ¿Y qué es insultarse a sí mismo? Es una falta de amor a sí mismo. Oh. Te amo. Es fácil. Gracias. Silencio. Yo he sido malo al decir, falta de amor a sí mismo. Rectifico. Es mejor decir, falta de estima. No puedes tener falta de amor cuando vives la resurrección, pero, efectivamente, puedes tener falta de estima. Silencio. Otro testimonio o pregunta, si tenemos tiempo. Para una pregunta, sí. Quería testimoniar sobre la experiencia del alineamiento de esta mañana. Nuestra hermana querría testimoniar y... no. Es un hermano. Hermano o hermana, es lo mismo. Preciso que no tiene nada que ver con el alineamiento de esta mañana. Te escucho. Bueno, he sentido como si salieran dos tubos. Me parecía que eran ida y pingala, pero no en espiral, sino derechos. Y eso subía progresivamente, pero sentía que eso derivaba en algo. El corazón lo veía como una flor de loto. Sentía también las dos fosas nasales que se descongestionaban.
Después, esos se acercaban muy lentamente al canal Sushumna. En la pelvis había mucho calor que subía poco a poco. Mi duodécimo cuerpo se volvió muy activo, muy sensible. La punta de mi nariz se arremolinaba un poco, luego en la cabeza había muchas cosas. Como tenía un tubo y subía por encima de la cabeza, era un tubo graduado, con 21 grados. Traté de ver por encima, pero eso terminaba y solo pude ver el 22 y el 23. Es normal. Es el límite dimensional del cuerpo de eternidad. Ah, bueno. Es la respuesta que deseaba. Bueno, te lo agradezco. Has descrito con una precisión minuciosa lo que has vivido, lo que prueba que eres alguien muy observador de la interfaz entre el interior y el exterior. Pero ¿cuáles han sido los resultados más allá de los sentimientos y de la percepción, sobre quién eres? ¿Cómo te sientes? Es muy reciente. Además, sentía la necesidad de mantenerme en pie, como una flor que ha recibido alimento. Como es reciente, observaré lo que se produce ahora. Entonces, te digo, hasta la próxima vez. De acuerdo. Gracias. Aquí o en otra parte. Con mucho gusto. Pero tal vez, dentro, sería mejor. Porque eso va a venir. Tú estás ahí en verdad, solo tienes que olvidar las minucias de la interfaz, es decir, las energías, pero es muy bueno para todos. Para ti, interiormente, incluso eso, no debe ser observado más, ni sentido. Concéntrate únicamente sobre el punto del corazón del corazón. Olvídalo. De todas formas, lo vivirás. Pero no lleves sin parar tu mirada sobre la interfaz y sobre lo que se desarrolla en la energía, para olvidar eso cuando esté cercana la fusión. Ellas están ahí. Pero, sobre todo, lleva instantáneamente tu conciencia al corazón, aunque no sientas nada y te darás cuenta de lo que va a pasar. Además, él te ha llamado hermana y no hermano. No es un lapsus. Es que él percibe más allá de la apariencia, el lado femenino que comienza, finalmente, a aparecer. Sí. Es un cumplido, pero es muy útil lo que has descrito para aquellos que van a vivirlo espontáneamente. Ese será el caso en todas partes. Así que, con lo que está sucediendo en las 4 puertas del sacro, como sabéis, es la zona donde pueden producirse todos esos mecanismos inflamatorios de los que hablamos. Pero, en ese momento, como dije, puede ser necesario intervenir localmente y si tenéis la inteligencia de la luz podéis situaros de nuevo en medio del pecho para ver lo que ocurre, sin querer actuar. Dejad a la luz actuar, desde el instante en que coloquéis vuestra atención y vuestra conciencia, la vibración si la sentís, en medio del pecho. No controléis nada. Y el simple hecho de que la tubería se abra, permitirá a la luz actuar, porque los requerimientos vienen de vosotros, de vuestro corazón desde ahora. Y dejad trabajar a la luz, ella no necesita de vosotros. Sois la luz. Si lo respetáis, aquí también es muy simple. Os daréis cuenta de los efectos, rápidamente. Pero volveremos a hablar de ello la próxima vez. ¿Me dijiste que era la hora? Sí. Es la hora. Entonces, quedemos en silencio antes. Silencio. Entonces Vidi hasta la última jornada de este mes. A través de Jin Luca Young. Traducción. Equipo de traductores.